Gracias, Pepa, por la presentación, por la invitación. Ojalá fuera presencial, porque yo siempre digo que gano mucho en lo presencial. Yo soy maestra de vocación y me gusta mucho. Y ahora encima, cuando comparta la pantalla ya no os veo, solo veo el PowerPoint. Me tengo que imaginar que estáis ahí, pero bueno, no pasa nada. Voy a controlar el tiempo porque a mí me suele ocurrir con mucha frecuencia que estos temas me encantan y puedo ponerme a hablar. Pero también soy obediente y como luego tenéis más actividades, yo cortaré con el tiempo suficiente que podamos hacer un poquito de, no sé, de interactuar, de preguntar, de reflexionar, porque es verdad que voy a hacer, ya os vais a dar cuenta que lo que voy a hacer es prácticamente dar unas pinceladas, porque es que no me va a dar para más, ¿vale? Entonces, bueno, estoy compartiendo, a ver si me decís, por favor, es que como no veo, ya vosotros me decís si se ve bien, si estáis viendo el PowerPoint. Sí. Vale, perfecto. Este título, ¿favorece el lenguaje el empoderamiento de las mujeres? Pues yo puse este título porque pienso que esta es la reflexión fundamental en un día como hoy, ¿no? En un día pues que todavía estamos como rodeando el día 8 como el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Entonces, esta es una pregunta muy interesante para hacerse. ¿El lenguaje que estamos empleando nos empodera? Porque antes habéis dicho que el lenguaje, lo que no se nombra, no existe, pero yo muchas veces me pregunto una cosa más. Y cuando existe un lenguaje, pero que nos deja en segundo lugar, nos menosprecia y no nos trata en igualdad, es decir, eso es tan igual de malo. Quiero decir, igual de malo es no estar o estar mal visibilizada a través del lenguaje, ¿no? Entonces, un poco lanzo esa pregunta en el día de hoy, ¿no? Y empiezo por una reflexión que a partir de 2007, desde la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el tema de utilizar el lenguaje igualitario ya no es una recomendación, es una obligación porque está puesta en una ley orgánica. Digo esto porque desde los años 80 en lengua española se vienen haciendo guías de uso no sexista del lenguaje igualitario. Como ha dicho Pepa, yo he hecho varias, la de la Universidad de Málaga, que por cierto acabo de actualizarla y estará como en un par de semanas la última versión, porque la hice en 2014, terminé hace unos días la revisión y ahora pues lo que tarden en maquetarla habrá una versión nueva actualizada de 2022. Entonces, como digo, las guías de uso no sexista del lenguaje desde los años 80 pues venían como recomendando cómo usar un lenguaje más igualitario, sobre todo en ámbito administrativo. Pero a partir de 2007, dentro de políticas públicas para la igualdad, se incluye como un criterio general de actuación, y cito literalmente lo que dice la ley, la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En intentar que realmente este lenguaje pues llegue a implantarse poco a poco. Claro, ¿qué pasa? Pues que el lenguaje inclusivo, lenguaje igualitario, lenguaje no sexista recibe muchísimas denominaciones. Quizá la última, la que más se está utilizando últimamente, es el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero la cuestión es que hay muchos juicios y muchos prejuicios que se hacen rodeando este tema que son bastante incorrectos. Entonces a mí pues me gusta, pienso que en una charla como esta pues que hay que comenzar desmontando este tipo de cosas que se dicen y que no son del todo ciertas. Por ejemplo, que la lengua española es sexista. Pues no lo es. Quiero decir, la lengua española en sí misma no es sexista, pero sí que podemos hacer un uso sexista del lenguaje, pero como un uso racista o un uso homófobo, porque la lengua no deja de ser una herramienta, un instrumento. Y como tal, podemos usar ese instrumento para bien o para mal. Con el lenguaje podemos hacer cosas maravillosas. Una palabra de ánimo te cambia el día y una palabra de desprecio, pues también te lo cambia, pero en sentido negativo. Es decir, el lenguaje tiene un poder enorme de cambiar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, etcétera, la fuerza de la palabra. Por otra parte, hay quien está en contra del lenguaje inclusivo porque lo ve como una imposición política o ideológica y hay mucha gente que dice a mí que no me vengan con estos rollos, que nadie me imponga la forma de hablar, porque eso sí es determinado, eso viene por parte de determinadas ideologías políticas, etcétera. Bueno, os diré como lingüista que aunque no existieran los partidos políticos, este cambio en el lenguaje se estaría dando. ¿Por qué? Porque los cambios lingüísticos realmente de donde parten es de la comunidad hablante. Es decir, los responsables realmente de lo que ocurra con la lengua española somos tú y yo. La Real Academia puede estar ahí y puede
aconsejar que hagamos o dejemos de hacer, pero finalmente lo que se queda en la lengua y lo que se convierte en norma es el uso. Y el uso no se puede muchas veces controlar, porque a veces es caprichoso, a veces hay palabras que se difunden, otras que no, palabras moribundas, como llama nuestra lingüista Pilar García Mutón, palabras que de buena primera dejan de usarse y mueren. Ella la llama palabras moribundas, ¿no? Es decir, lo que ocurra con el lenguaje tiene mucho que ver con lo que decidamos que vamos a difundir o no. Y para poner un ejemplo, si hoy día usamos una palabra como bombera, no es porque haya habido ninguna ideología política que haya llegado y haya dicho que tengamos que decir bombera. Decimos bomberas porque existen bomberas. Es decir, el lenguaje tiene la capacidad de adecuarse a los cambios sociales e históricos que se vienen dando. Y eso lo hacen todas las lenguas. Es decir, el fenómeno que ha supuesto que las mujeres pasemos del ámbito privado al público y estemos llegando a todos los lugares, esto ha hecho que las lenguas se muevan. Todas las lenguas. O sea, el fenómeno del uso inclusivo del lenguaje está en el inglés, en el francés, en el portugués, en el alemán, en el español. ¿Por qué? Porque es un hecho cultural universal que las mujeres vamos progresando. Es verdad que no progresamos a la misma velocidad en todos los países ni en todas las culturas, pero lo estamos haciendo, con lo cual el lenguaje esto lo manifiesta. Porque una lengua viva es una lengua que cambia. Las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Entonces no hay que tener ningún tipo de problema con respecto a que el lenguaje se mueva, porque es lo lógico y lo esperable a un lenguaje que cumpla pues, con la misión que tiene, que es comunicar bien. Por otro lado, otro problema, otro juicio que se lanza constantemente y que a mí me molesta muchísimo, es una asociación que se ha hecho y que ha resuelto que utilizar un lenguaje inclusivo es desdoblar constantemente. Entonces, la mayoría de la gente, cuando tú le dices, ¿tú qué piensas que es el lenguaje inclusivo? Pues se piensa que es decir buenas tardes a todos y a todas, querido y querida, amigos y amigas. Yo, si habéis dado cuenta, no he usado forma desdoblada hasta este momento y he usado un lenguaje inclusivo. Es decir, las formas desdobladas son simplemente, como después veremos, una de las muchas opciones que tenemos en la lengua española para no usar un masculino si pensamos que ese masculino va a ocultar a las mujeres o va a resultar ambiguo. Entonces, esa es una de las opciones que tenemos. Pero hay muchísimas más que están recogidas en las guías de uso no existe del lenguaje y que la mayoría de la gente desconoce por completo. Pero ¿qué ocurre? Que como los medios de comunicación, sobre todo, constantemente hacen parodia del lenguaje inclusivo, utilizando, pues, si el portavoz, el portavoza, si el miembro, miembra, o si el todos, todas, todes, pues al final nos quedamos con eso, con la parodia, con el chiste, con el qué barbaridad, etcétera. Y con esto, con el otro puntito que aparece ahí, el lenguaje inclusivo va en contra, ¿no? Va contra la economía del lenguaje. Claro, si realmente nos convence de que el lenguaje inclusivo es andar desdoblando, pues eso va en contra de la economía lingüística. Y además es súper pesado, porque todo el tiempo desdoblar, eso lentifica el discurso y acaba resultando cacofónico. Es decir, cacofónico significa que algo suena mal. Por tanto, hay que desmontar este prejuicio y hay que demostrar que la mayoría de las estrategias que se proponen en estas guías para usar un lenguaje inclusivo son económicas, ¿vale? Por otro lado, hay quien dice que esto del lenguaje inclusivo es algo que han inventado las feministas para destruir el lenguaje. El lenguaje se va a destruir porque la lengua española es preciosa y esto viene a destruirla. Bien, contra esto hay que decir, yo como lingüista lo sé porque analizo las lenguas, que las lenguas no se destruyen, las lenguas se transforman, son como la energía que se transforma. Es decir, la lengua española viene de una transformación del latín. El latín que impuso el Imperio Romano en la península, acabó convirtiéndose en lo que es hoy la lengua española. Eso, que también en su época los puristas pensaron que era una destrucción, hoy el latín, la lengua tan magnífica, se está destruyendo, la gente no la habla bien, se comen las declinaciones, qué horror, se empezó a llamar latín vulgar y de eso, bueno, pues eso que parecía un horror acabó desencadenando lo que es hoy la lengua española, una lengua que hablan casi 600 millones de personas y que es la segunda lengua de comunicación en todo el mundo. O sea, después del inglés como lengua de comunicación, tenemos la lengua española. En la lengua, pues, de Cervantes, el Quijote es
la obra más traducida después de la Biblia. Está traducida en todas las lenguas. Es decir, que no, ¿con esto qué quiero demostrar? Pues que no se destruyó nada, se surgió otra cosa. Con esto quiero decir que todos los movimientos lingüísticos que ocurren como para adecuarse a los cambios sociales no vienen a destruir ninguna lengua, sino simplemente a adaptar el instrumento, que es la lengua, pues a las nuevas necesidades comunicativas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías también están influyendo muchísimo en cómo usamos las lenguas. O sea, yo hace unos años no sabía que era un emoticono y ahora yo no sé casi cómo escribir un WhatsApp si no lo utilizo. ¿Por qué? Porque me parece que es un recurso muy económico que con un solo emoji, pues decimos un montón de información y es darle o no digamos los stickers, ¿no? Es decir, todo esto no viene sino a ayudar en un nuevo escenario comunicativo como son las redes sociales. Y ya está. Pues así funcionan las lenguas, ¿vale? Y el último punto que he puesto ahí es algo que a mí me han dicho muchas veces y que he oído muchísimas veces y que imagino que también ustedes han escuchado. Con la de cosas importantes por las que hay que luchar, ¿cómo vamos a perder tiempo en esto del lenguaje? ¿No? Con la de cosas tan importantes que hay. Vaya tontería. Claro, a mí esto me afecta fundamentalmente porque como yo me dedico a la lengua, es como desprestigiar mi trabajo. Pero claro, la gente no es consciente de que la lengua es transversal. O sea, la lengua está en todas partes. O sea, no se puede hacer ciencia sin el lenguaje. No se puede estudiar ni historia, ni medicina, ni nada. Todo está mediado por el lenguaje. El lenguaje está en el fundamento porque es la herramienta en el fondo para transmitir conocimientos científicos de cualquier tipo. Con lo cual hay que analizar y tenerle respeto al lenguaje. Mirad, muy brevemente, por si alguien de las personas que estáis conectadas no habéis reflexionado sobre lo importante que es el lenguaje, pues yo mínimamente os voy a decir por qué es importante el lenguaje. Y ya os digo que son una idea que podríamos decir muchas cosas más. Primero es importante porque es el instrumento que poseemos para expresar nuestros pensamientos, nuestra idea y nuestra forma de concebir el mundo. Es decir, pensamos con lenguaje, expresamos nuestra idea con lenguaje y yo diría más, interpretamos no solo al mundo, sino a las personas por el lenguaje. O sea, ¿cuántas veces acabamos de conocer a una persona, hemos hablado con ella 2 minutos y nos llevamos una idea de cómo es esa persona? Nivel cultural que tiene, ideologías que tiene, carácter que tiene, porque a través del lenguaje, de alguna manera, fotografiamos no solamente al mundo, la cultura, sino incluso a las personas. Segundo, porque a través del lenguaje sabemos cómo es la cultura de una sociedad concreta en un determinado momento. Es decir, si quisiéramos saber cómo era España en los años 70, ¿a qué nos iríamos? A todos los testimonios que tenemos del lenguaje escrito, del lenguaje oral, del lenguaje visual, y así reconstruiríamos la historia y toda la cultura de los años 70. Por otra parte, el lenguaje constituye una herramienta eficaz de comunicación, pero cuidado, también de poder. Y esto me interesa muchísimo, porque no hay que pedirle respeto al lenguaje, es una herramienta de poder. Entre la persuasión y la manipulación hay un paso. La diferencia es que persuadir es convencer, y es algo legítimo. Yo te convenzo de que algo es bueno para ti porque realmente es bueno para ti. Te persuado de que hagas algo o que dejes de hacerlo porque te beneficia. Pero la manipulación es que yo te convenzo de que hagas algo o que dejes de hacer algo, te digo que te beneficia a ti, pero a quien me beneficia es a mí. Y la manipulación tiene mucho que ver con el lenguaje. Los grandes manipuladores históricos, Hitler lo que hizo es manipular a través de todo un discurso que construyó. Y si os dais cuenta, los grandes tiranos históricos lo que han hecho ha sido utilizar la manipulación lingüística. Por eso digo que el lenguaje es poder. Y esto se sabe, es decir, una persona que tiene habilidades lingüísticas tiene un plus en la vida. Hay determinadas profesiones, como son la política, como son la judicatura, como son los medios de comunicación, como es la docencia, que si no tiene habilidades comunicativas, desde luego va lejos, ¿no?, de triunfar en esa profesión. Por otra parte, una idea muy importante es que somos en gran medida lo que nos han dicho que somos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el lenguaje y autoestima van de la mano.
esto está más que estudiado, con estudios científicos. Cogemos una persona, un bebé, da igual niño o niña, da igual el coeficiente intelectual, da igual. Pero si el discurso que recibe es el negativo, es tú no vales, eres idiota, déjalo ya, y es inútil, trae, yo lo hago, anda, 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 que vaya torpe que eres, esa persona crece sin autoestima. Crece autocensurándose a sí misma, es decir, limitándose. No, 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 yo no voy a presentar una posición, eso no lo saco yo en la vida. Uy, yo una entrevista de trabajo, qué susto. No, 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 hazlo tú, que yo no valgo. Uy, yo soy muy torpe. Tú. Es una persona que se va a descalificar en la vida. Esta misma persona hubiera recibido un mensaje todo lo contrario, de tú puedes, inténtalo, tú vales, venga, no te preocupes si te equivocas, no pasa nada, pues intenta otra vez, seguro que la próxima te sale. Esa persona crece sin miedo a equivocarse, crece pensando que lo puede hacer, que no pasa nada, etcétera. Y es la típica persona que dice, pues sí, me presenta a la oposición, ¿por qué Ale la tiene que sacar? ¿Por qué no yo? Y si no la saco a la primera, o a la segunda. Que lo haga yo, bueno, venga, pues yo lo hago, si me equivoco no pasa nada, pues lo intento otra vez. Esas actitudes ante la vida te llevan a subir peldaños. Es decir, que es importante este mensaje. Por eso yo llamé a esta conferencia, porque si realmente el lenguaje nos empodera, porque tantas veces, que es lo que yo quiero llevaros al punto de llevaros, el lenguaje que recibimos las mujeres, visual, escrito, oral, nos pone en un segundo lugar, nos dice que estamos por debajo, que a veces eso nos impide atravesar los techos, esos techos que tenemos. Por eso a veces nos quedamos donde nos quedamos, porque nos parece, no, no, hazlo tú, que tú lo haces mejor, ¿no? Nos han creado una inseguridad, en cierto modo, ¿no? Y por último, he puesto porque a través del lenguaje se ejerce violencia. Hombre, hay una violencia muy clara, que todo el mundo sabe detectar, que es la violencia del hombre que le está diciendo a una mujer zorra, ¿no? Guarra, vete de aquí. Vale. Esa violencia verbal es muy fácil de identificar, pero hay una violencia simbólica del lenguaje que no nos habla abiertamente insultándonos, pero que sí nos sitúa siempre en segundo lugar, que sí que va mermando también de alguna manera nuestra autoestima, y es quizá a los aspectos que más me interesan y a los que yo me quiero dedicar ahora. Antes de seguir, me gustaría subrayar una cosa muy interesante, que es la regla de inversión. ¿Por qué? La regla de inversión es una herramienta que nos va a servir para detectar el sexismo tanto en la imagen como en el lenguaje. ¿Y en qué consiste? Pues muy fácil. Si tengo una frase en femenino, tengo términos en femenino, los cambio en masculino. Si el resultado significativamente es distinto, es que pasa algo. Si no lo puedo hacer porque no puedo cambiar lo masculino al femenino porque me falta el término correspondiente, me encuentro con un vacío léxico, también que pasa algo, ¿vale? Entonces, todo esto nos va a abrir un poco la mente. Es decir, Andrés me presentó a su mujer. Bien, una frase correcta que no nos llama la atención. Pero Antonia me presentó a su hombre, o sea, yo le di la vuelta y ahora es Antonia me presentó a su hombre. ¿Cómo? Eso no lo decimos en español. ¿Qué me detecta eso? Me detecta que estoy ante lo que se llama un dual aparente. ¿Qué es un dual aparente? Un par de palabras donde no significa lo mismo la forma correspondiente al femenino que el masculino. Ahí mujer significa esposa, pero hombre no significa esposa. ¿Por qué? Pues porque el contrato matrimonial siempre ha sido un contrato entre hombres. Un hombre que va a otro hombre, al padre de la novia, y le pide a su hija como mujer. Y el padre es el que decide si se la da o no. Si se la da, el hombre se va allí diciendo, mi mujer, porque me la ha dado el padre, el hombre que tenía potestad sobre ella. Así ha funcionado, y desgraciadamente sigue funcionando en algunas culturas, el matrimonio. Es un contrato entre hombres donde la mujer es el objeto de la transacción. Con lo cual, la mujer nunca ha tenido esa sensación de mi hombre, de que el hombre sea de ella, pero el hombre sí ha tenido esa sensación de que la mujer le pertenece. Esta otra oración que he puesto como ejemplo, el presidente asistió con la primera dama. Si intentamos darle la vuelta, nos encontramos con un vacío léxico, porque no existe el primer caballero. Todo lo que ponga con un asterisco es una frase pues, que es gramatical, inventada, que no existe, ¿no? Entonces, no podemos decir la presidenta asistió con el primer caballero o con el primer damo, porque no ha surgido esa expresión. Es decir, tenemos la primera dama, que es la mujer del presidente, pero no tenemos una palabra que denomine al marido de la presidenta.
esto ya nos lanza, ¿no?, algo sobre lo que pensar. ¿Por qué no tenemos palabra? ¿Por qué la lengua no ha creado esto? Pues muy fácil, la lengua no crea nada que no le haga falta. No tenemos al personaje que nombrar. Quiero decir, cuando un hombre llega al poder, estamos acostumbradas a ver que sus mujeres renuncian a su vida profesional por acompañar a la de su marido e ir detrás de él en todas las campañas electorales. Pero al revés, esto no sucede. Quiero decir, normalmente cuando una mujer llega al poder, ya sea Angela Merkel, ya sea Susana Díaz, ya sea quien queráis, los maridos, lo normal es que sigan haciendo lo que han hecho siempre. No aparecen detrás de ella así, con lo cual no tenemos nada que nombrar. Podría darse el caso, pues yo qué sé, de que pudiéramos tener la palabra que nombrar, pero que no lo usemos porque el sentido sea muy otro. O sea, nosotros podemos decir que tío más zorro eres, ¿no? En sentido así casi gracioso, burlesco. Qué tío más astuto, pero no le decimos a una mujer que zorra eres, porque en la regla de inversión ahí es insultarla, ¿vale? Pues bien, con respecto a las imágenes, ocurriría lo mismo. Fijaros, este es un anuncio que pasaría absolutamente desapercibido, porque es un producto para la lavadora, donde aparece una mujer con un bebé y pone suave como el amor de mamá, que es un reclamo publicitario que oímos hasta la saciedad, pues porque el amor de mamá siempre vende. Si le practicamos la regla de inversión a todo, es decir, colocamos ahí un papá con un bebé, ya es extraño, porque normalmente los papás con los bebés no nos venden los productos de limpieza ni relacionados con el ámbito doméstico. Pero bueno, podría ser. Y ahora tendríamos que poner suave como el amor de papá. Yo no sé, a lo mejor si ustedes lo han escuchado alguna vez, pues luego me lo decís. Yo en la vida me he encontrado con el suave como el amor de papá, porque el amor de papá es la asignatura pendiente que tiene esta sociedad pretendidamente igualitaria. Yo lo digo y lo diré siempre. No vamos a llegar a una sociedad igualitaria si la paternidad no se valora de modo igualitario a la maternidad. Es que de la paternidad ni se habla. Parece que los padres no quieren a los hijos. O sea, el amor del padre no vende. Entonces, claro, tú, el echar de menos ese reclamo, pues ya nos está diciendo que no estamos cerca de la igualdad, que hay aspectos que no se tratan con igualdad, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero seguimos avanzando. Yo, se me ocurrió, porque me pareció interesante, ya que nos estamos moviendo en el ámbito científico, a mí me preocupa mucho esto de por qué las mujeres en la ciencia no, ¿vale? ¿Por qué no las mujeres en la ciencia? Pues mirad, una de las razones es porque a través del lenguaje visual y escrito, a las niñas desde que nacemos se nos socializa para que la ciencia no. Mirad, se me ocurrió buscar laboratorios en Google para ver qué laboratorios en juguetes se nos ofrecían a las niñas para ver si las niñas estábamos en contacto con la ciencia desde temprano y mirad lo que me salió. Perfume y cosmético, biocosmética, crea tu pintalabio, perfume y cosmética, mascarillas de belleza. O sea, los laboratorios. O sea, piensa esta sociedad que una niña lo único que le interesa es la cosmética, el pintalabio y la belleza y le hace juguetes. Esa es la científica del futuro para nuestra sociedad. Fijaros que cuando busqué otro tipo de laboratorios, de inventos, de agua, de cristales, de minerales, si os dais cuenta, o aparecen chicos solo, exclusivamente en las carátulas, o aparece alguna chica en segundo lugar, como veis, o compartiendo en minoría el espacio con los hombres. Luego, fijaros cómo hay una socialización ya desde las imágenes, los juguetes, el discurso que percibimos las mujeres desde la infancia, con lo cual luego no es de extrañarnos que cuando llegue la hora de escoger una carrera, las mujeres se decanten más por carreras de humanidades y no carreras científicas, ¿no? Bueno, tampoco me puedo detener mucho en esto, pero sigo adelante. Concepto de androcentrismo. ¿Qué significa androcentrismo? Que el hombre está en el centro. Esto ha sido siempre así y todavía nos pesa mucho. Todavía vivimos una sociedad muy androcéntrica porque siglos y siglos de androcentrismo no cambian tan fácilmente. El androcentrismo se ve porque si... o sea, muchas veces hay que como que
miradlo desde fuera para ver el androcentrismo. Si un marciano llega a la Tierra y no tiene ni idea de cómo somos las personas y se pone a indagar, a investigar, cogería el Wikipedia, ¿no? Empezaría a leer, ¿a qué conclusión llegaría? Llegaría, pues, que vivimos en un mundo muy androcéntrico y hasta el siglo XX androcéntrico totalmente. ¿Por qué? Porque se daría cuenta que hasta el siglo XX los hombres han hecho las políticas, han hecho la legislación, han hecho el pensamiento filosófico, han hecho el pensamiento religioso, han hecho las obras de arte, las esculturas, la arquitectura, la pintura, que las pocas mujeres que pudieron escribir antes lo tuvieron que hacer con seudónimo, que prácticamente es en el siglo XX cuando empieza a haber nombres de mujer en todos los ámbitos. Entonces, claro, hay una cultura con un peso androcéntrico grande. Y ese peso androcéntrico ha hecho que lo prestigioso sea lo masculino frente a lo femenino, que ha quedado desprestigiado. Y esto en la lengua se ve perfectamente, perfectamente. Cualquier ámbito lingüístico que analicemos está mediado por el prestigio de lo masculino frente al desprestigio de lo femenino. Y yo ahora pues voy a hacer un pequeño recorrido para demostraros que esto es así. Y esto es lo que no se ve tan fácilmente, ¿no? Lo que decíamos, estos son como micromachismos, no porque sean pequeños, sino porque son difíciles de detectar. Hay que ponerse unas gafas que sean pues como microscopio, como anteojos, ¿no? Que no hagan las cosas más grandes y no las faciliten el verlas. Mira, esta fue el cartel que todas las universidades andaluzas hicieron para promocionar la Noche de los Investigadores. O sea, cogieron el mismo reclamo, la misma imagen, solo que ponían Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad, la Noche de los Investigadores, con tan mal que, claro, al coger una foto antigua, una foto del siglo XV, XVI, pues claro, solo vienen investigadores, porque es que en aquella época las mujeres no nos dejaban investigar, so pena de ser quemadas por la Inquisición. Entonces, claro, al final, la Noche de los Investigadores masculinos, con una imagen masculina, la verdad, ¿qué reclamo a la investigación, a la ciencia supone esa fotografía con ese texto? Pues ninguno, francamente, ninguno. Después de mucho protestar, se han hecho cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, fijaros qué diferente esta noche de los investigadores y de las investigadoras, ¿no? Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti. Fijaros en la imagen, un hombre y una mujer intentando, ¿no?, que la niña suba, llegue a la ciencia, ¿no? Pues bien, esto se va haciendo, pero porque se va tomando conciencia de que es que imágenes como esta nos socializan en que el ámbito de la investigación es masculino. Imágenes como esta nos socializan en que la investigación es femenina también. Bien, la verdad es que cualquier cosa que miremos a nuestro alrededor nos habla en masculino y nos coloca al hombre en el centro. El hombre es el que nos dice vacúnate. El hombre es el que dice me gusta que mis pacientes estén en buenas manos y mi coche las mejora. Asesórate. El hombre aparece como la autoridad. Si os dais cuenta, es la autoridad con capacidad de tener palabra y de decirnos tanto a hombres como a mujeres lo que tenemos que hacer, porque él es una autoridad para decírnoslo. Fijaros en este anuncio donde ella tiene un problema y el equipo que lo va a resolver es enteramente masculino. Si de verdad quieres perder peso, necesitas el respaldo de un buen equipo. Es decir, fijaros, este lenguaje con estas imágenes nos socializa a las mujeres. Nos dice, mira tú, cuando tengas un problema, que fijaros que concretamente el problema del peso, que siempre lo tenemos las mujeres, no los hombres, pero vamos, no vamos a entrar ahí, tienes un problema, necesitas un buen equipo, pues ¿cuál es el equipo? El equipo de confianza, el equipo que resuelve, el equipo científico masculino. Eso, que no paramos de verlo a nuestro alrededor desde que nacemos hasta que nos morimos, nos socializa, nos coloca en un segundo lugar. Nosotras tenemos los problemas, los hombres los resuelven. Bien, esto sin contar todo el pensamiento histórico que ha dicho que las mujeres no valemos para la ciencia. Yo aquí podría haber estado 4 días, pero he hecho una selección de 2 o 3 frases con distintas autoridades. Cicerón, siglo I a.C., que ya dijo que debido a su debilidad de intelecto, todas las mujeres necesitan de la custodia masculina. Debilidad de intelecto. Una mujer amablemente estúpida es una bendición. Voltaire, siglo XVIII. Cuanto más estúpida y menos sepamos, mejor.
A las niñas no les gusta aprender a leer y a escribir, y sin embargo, siempre están dispuestas a aprender a coser. Siglo XVIII, Rousseau, ahí lo dejo. Las mujeres no están hechas para las ciencias más elevadas. Hegel, ahí lo dejo. Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Schopenhauer, ahí lo dejo. Las características de las mujeres son similares a las de los hombres durante el estadio inicial de su desarrollo. Es decir, somos menores de edad. O sea, nuestra mente no está desarrollada. Es como la de un niño varón, ¿vale? Las mujeres y los hombres negros, esta frase además es sexista, es racista, representan el mismo estado evolutivo que los niños varones blancos, ¿vale? Siglo XIX, 1834, ¿vale? Ahí lo dejo. Metido en el siglo XX. Pues si nos vamos a los refranes, lo mismo. ¿Los refranes qué son? Los refranes son, en teoría, sabiduría popular. Digo en teoría porque los refranes son fruto de una época y a veces hay refranes que son sabiduría popular y otros que son sexistas, machistas, xenófobos y lo que transmiten es el pensamiento y la ideología del momento. Hay refranes a lo largo de toda la historia que han subrayado que las mujeres no somos inteligentes y no valemos para la ciencia. La mujer tiene largo el cabello y corto el entendimiento, la mujer es animal de pelo largo y pensamiento corto, mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, donde hay barbas caen faldas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer calladita, porque lo que diga la palabra de la mujer no tiene ninguna autoridad. Los chistes son como los refranes, porque son anónimos, solo que tienen un sentido humorístico. Supuestamente el refrán tiene un sentido pedagógico, en el sentido de que trata una moraleja, ¿no? Trata de hacer algún tipo de enseñanza. El chiste tiene la única visión de pasarlo bien. Pues hay chistes que inciden muchísimo también en la torpeza de las mujeres, ¿no? ¿Cómo elegiría a las 3 mujeres más tontas del mundo? Al azar. ¿Qué hay detrás de una mujer inteligente? Un hombre sorprendido. ¿Qué es un folio partido por la mitad para una mujer? Un rompecabezas. ¿Sabes cómo hace reír a una rubia un lunes por la mañana? Pues contando un chiste el viernes, etc. Los insultos. Los insultos son muy interesantes porque cuando insultamos a una persona lo que hacemos es subrayar lo que le falta para cumplir el estereotipo, ¿vale? Pues fijaros la cantidad de chistes que juzgan que una mujer sea lista, porque en el estereotipo las mujeres listas no podemos ser. ¿Y cómo unifican ser lista con la maldad? Rabuda o rabúa, que es como se dice en Andalucía, mujer muy antipática, lista y malvada, retorcida. Rabinda, mujer lista y retorcidamente cabrona. Ponecoños, mujer rastrera y oportunista que asciende en la sociedad por vía vaginal. Puta sin escrúpulos. Lagarta, mujer astuta y malvada que utiliza todos los medios, incluido el sexo, para conseguir sus fines. Mesalina, mujer maquiavélica y ambiciosa, especialmente la que trepa en la política por vía vaginal, etcétera, etcétera. Bien, fijaros la cantidad de términos, insultos que están hechos con el término María. ¿Por qué con el término María? Pues porque el término María es el término, el nombre que nos representa a todas las mujeres en lengua española. Todas somos María. Mari, dame esto, Mari, lo otro. Cuando se hace un chiste, entonces María estaba allí, tal cosa. María es el nombre del que tiramos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en una sociedad de tradición católica donde todas las mujeres nos llamábamos María. Es decir, nos inscribían cuando nos bautizaban con el término María, aunque luego no se nos nombrara como María. María de los Ángeles, luego te llamaban Ángeles. María del Carmen, luego te decían Carmen. Sí, todas nos llamábamos María. Pues hay muchísimos insultos con este nombre. Primero, como desde el término María hemos llegado a todo un estereotipo, el de la maruja, que es una mujer inculta, desarreglada, cotilla, todo un estereotipo negativo. Pero luego hay un montón de insultos, que si maripuri, maripili, marimacho, marimandona, maritítulos y marisabidilla, lo he subrayado, maritítulos y marisabidilla. Otra vez insultando por saber, el saber. Fijaros, la cuentística tradicional siempre ha penalizado la curiosidad en la mujer. Blancanieves, la Bella Durmiente, la Bella y la Bestia. Una mujer que era curiosa era castigada. Sin embargo, sí, la curiosidad es lo único que hace avanzar en la ciencia. Si el ser humano no fuera curioso, eso es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Si no fuera por nuestra curiosidad, no investigaríamos, no progresaríamos en la ciencia.
Sin embargo, la curiosidad en las mujeres está siempre penalizada. Sin embargo, en los hombres es aventura, intrepidez, valentía, etc. Bueno, y como veréis ahí, cuando queremos insultar a un hombre que es homosexual, pues también utilizamos el término María y convertimos de ahí pues al marica, maricón, mariquita, es decir, el hombre que es como una mujer. Cualquier espacio que revisemos, cualquier espacio del lenguaje nos va a demostrar cómo el hombre es un ser que tiene más privilegio que la mujer. Esto se ve muy bien en lo que se llaman duales aparentes, es decir, estos términos que, como he dicho antes, cambiándonos de masculino a femenino, nos cambian y lo que es positivo en el término masculino se convierte en algo negativo, o si es una profesión, en una profesión menos valorada socialmente. Es decir, no es lo mismo un ayudante que una ayudanta, no es lo mismo un asistente que una asistenta, que es la criada. Pues no es lo mismo un hombre público, que es el que hace o ejerce su trabajo en el ámbito público, que la mujer pública, que la prostituta. Ni el individuo, que es una persona indeterminada, con la individua, que es una prostituta. Ni el fulano, que es una persona indeterminada, con la fulana, que es una prostituta. Ni un cualquier, que es una persona indeterminada, con una cualquiera, que es la prostituta. Ni el golfo, que es el pillo, con la golfa, la prostituta. Ni el zorro, que es astuto, con la zorra, que es la prostituta. El perro es un animal, una persona despreciable, la perra es una prostituta. Un brujo es un mago, un sabio, la bruja es la mujer malvada y fea, además, normalmente con un grano aquí en la nariz. El sargento es un dador militar, la sargenta es la marimandona, ¿no? La mujer mandona. Una sargenta está hecha, ¿no? Bien. Cualquier parcela que revisemos, las parcelas de los coloquialismos, ¿no? Estas expresiones coloquiales suelen ser muy sexistas también. Yo me voy a detener en los coloquialismos relacionados con los genitales. ¿Por qué? Porque vais a ver los relacionados que están con la construcción social que hemos hecho de lo que es ser hombre y ser mujer. Mirad, si nos situamos en un paritorio, cuando nace un bebé, lo primero que se hace es mirar los genitales. Y basándonos en los genitales decimos niño o niña. Es decir, se nos ha clasificado por los genitales, con lo cual los genitales acaban adquiriendo simbólicamente el valor de lo que es ser mujer o ser hombre. Pues como todo lo masculino es prestigioso, fijaros que todas las expresiones relacionadas con los genitales masculinos acaban significando lo que significa ser hombre, el estereotipo masculino. Algo que es cojonudo es algo magnífico y maravilloso. Sin embargo, algo es un coñazo, es algo muy negativo. ¿Por qué? Porque lo masculino es prestigioso. Cuando decimos que algo vale un huevo o que vale un cojón, es que algo vale mucho. Claro, eso tiene que ver con lo valioso de lo masculino. Oh, es que esto me ha costado un huevo. Algo valioso. Cuando decimos con 2 cojones, no importa 3 cojones, tener cojones, manda cojones, poner los cojones encima de la mesa, tocarse los cojones, porque me salen los cojones, llevar los cojones en su sitio, inflar los cojones, etcétera. Todo eso es una afirmación de la autoridad. ¿Por qué? Porque en el estereotipo masculino el hombre es el que tiene autoridad, el valiente, el que puede imponerse. Ninguna de estas expresiones las tenemos relacionadas con los genitales femeninos porque la mujer es la sumisión, es otro concepto. ¿De acuerdo? Fijaros cómo todo esto que estoy contando está estrechamente relacionado con lo que ha ocurrido actualmente. Es decir, os he hecho un repaso muy, muy rápido de cómo el lenguaje nos sitúa a la mujer en un segundo lugar y no nos empodera para nada. Y fruto de esta reflexión, fruto de que en España concretamente, cuando llega la transición española y la democracia, es cuando empieza el feminismo a publicar estudios hechos sobre lingüística desde la perspectiva de género, entonces las mujeres que hemos estudiado este tema demuestran cómo el lenguaje nos trata de modo despectivo, nos trata en un segundo lugar. Y entonces se proponen, pues, estrategias que nos empoderen, estrategias que nos haga visible a las mujeres en una situación de igualdad. Y de ahí es lo que viene lo que actualmente se llama el lenguaje inclusivo. Un lenguaje inclusivo que surge, pues, de esta nueva posición que tenemos las mujeres en el mundo y que ha hecho que los hábitos lingüísticos se replanteen en todos los países, pero concretamente en lengua española. ¿Cómo? Pues mediante la creación de nuevos términos femeninos, que lo que decíamos antes, o sea, si existe el término bombera es porque hay bomberas, si existe el término médica es porque hay médicas, si existe el término torera es porque hay mujeres toreras.
También se han creado masculinizaciones, términos en masculino que no existían. Azafato, comadrón, matrón, profesiones que solo existían en femenino, que ahora existen en masculino y por tanto hay que nombrarlas en masculino. También han surgido neologismos. ¿Qué es un neologismo? Una palabra nueva. ¿Qué quiere decir nueva? Que la hemos inventado para dar lugar, para nombrar realidades nuevas. Os pongo un ejemplo. Cuando yo iba a las reuniones del cole de mi hijo mayor, yo iba a una cosa que se llamaba APA, Asociación de Padres, y ahí no había ningún padre. Cuando empecé a ir a las reuniones con mi segundo hijo, aquello ya se llamaba AMPA, Asociación de Madres y Padres. Ahí tenemos un neologismo, un término creado a propósito para dar visibilidad a las mujeres, ¿vale? Como eso, monomarental o muchos otros. Luego también estamos asistiendo a los cambios de significado. Todas las palabras que acababan en A y que significaban mujer de, han dejado de significar eso para significar mujer que ejerce esa profesión. Es decir, la alcaldesa ya no es la mujer del alcalde, sino la mujer que ejerce esa profesión. La médica, es decir, que tiene a su cargo una alcaldía. La médica ya no es la mujer del médico, sino la mujer que ejerce la medicina, etcétera, etcétera. Hay palabras que están a medio camino de cambiar, como mujer pública. Mujer pública para una generación de gente mayor es prostituta, pero para la gente joven es una mujer que sale en la tele, que es famosa, etcétera. Lo digo porque lo he estudiado y haciendo encuestas en institutos. Y lo último es pues, la preferencia por otras construcciones que eviten el abuso del masculino genérico y que visibilicen a los dos sexos. Es decir, viendo que el masculino genérico muchas veces se convierte en algo que es ambiguo, o sea, que no tenemos claro cuando dicen los técnicos están revisando el texto. Los técnicos, que son todo hombres, ¿hay técnicas ahí? ¿No las hay? Pues ante esas dudas, pues han surgido muchísimas estrategias para decir eso de otra manera, desde el equipo técnico, el personal técnico, etc. ¿Y esto dónde está? Pues está en la guía de uso no sexista del lenguaje, donde podemos encontrar muchas herramientas, ¿no? Inclusivas y su explicación de cómo usarla en un texto o en otro. Veo que tengo que ir terminando, pero bueno, por deciros, ¿esto qué ha hecho? Ha hecho pues que todo el mundo esté hoy cambiando afortunadamente o intentando cambiar su lenguaje y cada día pues, recibimos noticias de ese tipo. AENA elimina, señores pasajeros, la megafonía del aeropuerto para intentar el lenguaje inclusivo. Las papeletas de la elección autonómica en Baleares utilizarán lenguaje inclusivo y no sexista, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la academia lo sabe, esto era un fragmento de la Real Academia donde ponía esto, pero bueno, para terminar, porque tengo que terminar en algún momento y me queda lo más grande que contaros, el término hombre. Me voy a dedicar solo al término hombre. El término hombre tiene dos valores en español. Uno específico, de forma que si yo voy a entrar en un baño y pone lavabo de hombres, no entro. Entiendo que se refiere a varones o colonia de hombres. Veo una colonia, pone colonia de hombres y no me la he hecho. Pero luego hay otros contextos. El hombre está condenado al trabajo, los hombres son iguales ante la ley, el hombre descubrió el fuego en la prehistoria, que tenemos que entender que nos incluye a las mujeres, porque el hombre descubrió el fuego en la prehistoria, nadie estaba allí para verlo y pudo ser perfectamente una mujer que lo descubriera, ¿no? ¿Qué es lo que me llama la atención de todo esto? Pues que tenemos por un lado un problema. En esta sociedad androcéntrica, donde los hombres han tenido el control de todos los ámbitos, ha habido muchos términos que se han creado con el propio término hombre, hombre medio, hombre de negocio, hombre de letra, hombre de negro, hombre de trono. ¿Qué ocurre ahora? Cuando las mujeres llegamos ahí, una mujer no se siente cómoda con llamarse hombre de negocio, ni hombre negro, ni nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que surgir otras formas de denominar esto. Y surgen las personas corrientes, la gente de negocio, la clase empresarial, la gente de letra, se llama árbitro o árbitra, portador o portadora, tronista, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la lengua, porque las mujeres no estamos cómodas con el término hombre. Aún así, y voy a acabar con esto, a mí lo que me llama la atención es que en el ámbito de la ciencia todavía se usa este hombre que nos aleja tanto a las mujeres. El hombre de ciencia en la sociedad actual, la relación hombre-naturaleza como entorno construido, este artículo que es de 2020. No sé, a mí me llama la atención, ¿no? Que artículos tan recientes, ¿no? Pues utilicen el término hombre en vez de utilizar, pues yo qué sé, opciones que tenemos en nuestra lengua como el ser humano, las personas, la humanidad,
o decir mujeres y hombres, que es tan bonito, porque mujeres y hombres no suenan mal, no es cacofónico en ningún momento, pues porque estamos hablando de seres que son distintos, ¿no? Mirad, lo voy a dejar ahí para que podamos hablar de lo que queráis o comentar y dejo de compartir. Y no sé si habéis escrito por el chat o si directamente vais a tomar la palabra. Abrís el micro y si queréis, pues hacemos un poquito de debate. Gracias, Susana. Por favor, levantad la mano. En el chat solamente hay una recomendación de José Miguel de una exposición Vale. de pintura de mujeres de la época de Picasso, que las pinturas eran en técnica iguales a los cuadros de los hombres y muchos de ellos aparecían con el nombre del marido. Ya, un clásico. Entonces, eso es clásico. Vamos a ver, por aquí veo a Miguel Quejereta, que quiere decir algo. Miguel. No, solamente era el signo de aplaudir, perdona, Josefa. Gracias, Miguel. Vale. Levantad la mano. Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería, primero todo, dar las gracias. Me ha encantado la charla. Estoy apasionadísima con la charla. Y gracias por organizarla, estoy encantada. Tengo una duda muy práctica porque siempre me la pregunto. ¿Qué hacer con esto que comentabas al principio? No es necesario que estemos repitiendo, duplicando, ya diciendo todos y todas todo el rato, ¿no? Pero es que muchas veces nos enfrentamos estamos hablando coloquialmente con la rapidez del lenguaje de una conversación o de una presentación o lo que sea, y nos enfrentamos, yo me enfrento mucho a esa duda, ¿no? A decir, digo muchas veces todos y hago la coletilla y todas para incluir, porque no se me ocurre sobre la marcha un ejemplo de otra palabra que pueda sustituir y no tener que hacer esa duplicación. Y yo, para mí, sí que yo entiendo, yo me siento incluida con un todo. Sí. Pero sé que no, sé que hay mucha gente que no, y no quiero tampoco continuar, perpetuar el daño de no incluirlo. Entonces, ¿qué nos recomienda? Te entiendo perfectamente. De estas cosas podríamos hablar más, pero es que esas son ya como de cursos de formación de más horas para ir viendo en cada contexto. Mirad, lo primero, el todos que tú dices, o sea, lo que es el masculino genérico, nos guste o no nos guste, o sea, es correcto gramaticalmente hablando, es decir, es un uso que tiene la lengua española. Lo que pasa que es verdad que como el contexto no esté claro, genera ambigüedad, salto semántico, entonces no nos sentimos cómodas las mujeres. Entonces, sobre todo cuando hacemos un documento escrito, un documento con repercusión, como puede ser un medio de comunicación, la administración pública, un artículo que publiquemos, pues ahí que tenemos tiempo de reflexionar, pues lo que se aconseja es utilizar todas las herramientas que están catalogadas en las guías y que yo explico cuando doy cursos de formación detalladamente, pero que ahora sería mucho. Pero eso es una cosa, cuando tú haces un discurso escrito, planeado, escribes un correo electrónico. Cuando tú estás en el lenguaje coloquial, rápido, y sobre todo si no eres una persona que trabaje y no tienes las herramientas que te salgan, pues lo que se aconseja es que al principio siempre se haga una forma de doblada, porque además eso se ha hecho tradicionalmente. Se decía, buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes, señoras y señores, porque es un reclamo, es una manera de que tú desde el principio a la audiencia, a la conferencia, ya te lo has traído y ya le has dicho, oye, estoy hablando en lenguaje inclusivo. Pero luego ya hay un contexto. Cuando tú estás en situación oral, tú estás mirando a la gente. Si tú estás mirando, estás haciendo que la gente se sienta en tu discurso. Por eso a mí me gusta tanto la presencialidad, porque a mí me da mucho coraje cuando hablo que no os miro a los ojos. Yo, cuando hablo en un escenario, yo procuro mirar a todo el mundo, los que están en cuarta fila, en primera, tal. Es una manera y ya conectas. Nadie a la que tú le hables, aunque digas un todos, te está viendo. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo estoy en un grupo de gente oralmente viéndonos y digo, venga, todos nos vamos a tomar un café, se vienen todos, no se queda nadie, he dicho todos, ¿vale? Ahí da igual, no es tan preocupante. El problema es cuando yo veo un titular de prensa que pone científicos han descubierto el planeta solar, no sé qué, científicos, ¿vale? Y tú dices, oye, ¿será que el equipo solo era hombre? ¿Habrá alguna? Te queda todo. O sea, no puedes saberlo. Y es una pena porque si hay científicas, quieren ser reconocidas como mujeres. Porque ahí no hay contexto, no hay un gesto, no hay una mirada, no hay, ¿sabes? Entonces, no es tan preocupante, basta. De hecho, también en los correos electrónicos, yo también aconsejo cuando se hace un correo electrónico que la primera, estimados y estimadas colegas, ¿no? O queridos y queridas, tal.
que haga ahí un subrayado, de decir, oye, este correo a todo el mundo. Luego ya evito las formas desdobladas y utilizo los distintos procedimientos que hay para no hacer un texto pesado desde el punto de vista del desdoblamiento, ¿no? Eso es lo que yo te aconsejaría, pero en tan breve no te lo sé enseñar. Tendría que quedarte todo. No, está muy útil. Muchas gracias. Gracias, Adriana. No veo más manos levantadas. A ver. Giuseppina Battaglia. Buenos días. Hola, buenos días. Antes de todo, perdona por mi castellano. Quería dar las gracias por la charla, es muy, muy instructiva y necesaria, porque efectivamente comparto totalmente el hecho que el lenguaje es una herramienta muy poderosa y hay que estar particularmente consciente de las palabras que uno utiliza. Y bueno, la mía efectivamente no es una pregunta, sino un comentario. Hablando de esta necesidad de ser particularmente consciente, me parece muy, muy importante que se hagan este tipo de formación a los profesores de colegio a partir de primaria o también guardería. Porque efectivamente yo, teniendo un hijo, me he enfrentado a leer cosas en el del colegio que, ¿sabes? Se riza el pelo de la cabeza. Entonces, no sé si hay algunas acciones en este tipo de sentido. Mira, yo por la experiencia que tengo, que he ido muchas veces a dar charlas a institutos, a colegios y eso va en función, en España, Italia, no sé la realidad en Italia, pero en España hay personas, ¿vale?, elegidas para que lleven la educación en cada centro. O sea, hay una persona que se llama coordinador o coordinadora de coeducación. ¿Qué ocurre? Por la experiencia que tengo, que hay coles en que esto funciona estupendamente porque la persona se lo cree y hace muchas actividades para coeducar y se lo trabaja estupendamente, y gente que no hace absolutamente nada. Entonces, esa es la verdad, es lo que hay. Colegios donde este tema ni se ha nombrado ni ningún otro, y colegios donde se hacen muchísimas cosas. Lo que sí hay es una falta grande de materiales para trabajar concretamente, igual que hay mucho material para trabajar, por ejemplo, la violencia de género en el cole, pues el lenguaje concretamente apenas hay. De hecho, el Instituto Andaluz de la Mujer, en el año 2019, me pidió que hiciera una guía, y de hecho la podéis encontrar por internet y os la recomiendo si tenéis. Está pensada para secundaria y bachillerato, no para primaria, un poquito mayores, ¿no? Entonces la podéis descargar, se llama ¿Piensas como hablas? Y entonces es una guía pues hecha con ilustraciones, con ejemplos de redes, con ejemplos de televisión, con ejemplos de periódico, con una cosa así, con muchas ilustraciones. Además me lo ilustraron súper bien, un equipo súper bueno, y ha quedado una guía muy simpática, que era pues una manera de, como no había materiales. Entonces yo sé que el Instituto Andaluz hizo llegar una guía de esta a cada uno de los institutos, ¿vale? Con la idea de que estuvieran en biblioteca porque había un ejemplar aparte que se puede descargar, está en la red, pero mandó de los editados un ejemplar para que estuviera en biblioteca. La cuestión es que yo cuando he ido a los institutos a dar una charla, pues yo en mi colegio no lo he visto, pues yo no sé nada de esto, o sea, al final la información ha llegado a muy pocos centros y hay una guía con un material dirigido, pero me consta, pues a lo mejor llegó y nadie le hizo caso, lo tiraron, yo que sé dónde está, o nadie, o lo cogieron, lo pusieron en una estantería y nunca más se supo y nunca se trabajó con él. Entonces, esa es la sensación que yo tengo. Gracias. Maite Ceballos. Sí, hola. Susana, muchísimas gracias otra vez por esta charla. Es la segunda vez que te oigo y cada día aprendo una cosa diferente. O sea que gracias, me encanta que me digas eso. Porque además es que me engancha, me ha encantado. Bueno, me gustaría que te mojaras un poco en la primera transparencia o en la segunda que has puesto. Hablabas sobre argumentos en contra del lenguaje sexista, ¿no? Y bueno, ha aparecido hace poco uno, liderado por varios o varias lingüistas de la Universidad de Barcelona, básicamente, que han escrito un libro de Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas. Sí.
donde su alegato principal es que para esto del lenguaje inclusivo o no sexista no se ha contado con los lingüistas. Sí, eso es cierto. Sí. Me gustaría que comentaras, ¿esto es una invención realmente de alguien que no sabe nada de lenguas y entonces han empezado a hacer cosas y los lingüistas no han podido opinar y cuando opinen van a estar todos en contra? Mira, hay una cosa que es, este libro lo conozco y cuando yo no daba crédito el día que vi la noticia en prensa, digo, cómo unas mujeres pueden hacer tanto daño a la propia causa, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Hay, de lo que has dicho, una parte que es verdad y que es paralela. Es verdad que el lenguaje, o sea, si te das cuenta, como todo el mundo utiliza el lenguaje, que le llamamos lengua madre, fijaros, si lo sentimos apegado, le llamamos lengua madre. Entonces, todo el mundo tiene derecho a opinar sobre el lenguaje porque todo el mundo usa el lenguaje. Y además, el lenguaje, si te das cuenta, es muy particular. No hay una persona que hable igual que otra. Tenemos, porque claro, no solamente incide el acento, incide también incluso la fonética, la fonología, la manera de articular los sonidos. Entonces, no hay dos personas que hablen igual. Entonces, dice Manuel Carrasco, mi acento es mi ADN, ¿no? Y es que es verdad, cada acento de cada persona es como nuestro ADN, porque no hay dos personas que no tenemos ninguna persona el mismo vocabulario que otra, ni activo ni pasivo. Luego es como si cada persona fuera una manera peculiar de usar la lengua con unas determinadas palabras, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que esto haga a que todo el mundo participe en este debate. Todo el mundo opina, porque todo el mundo. Entonces, en este debate, ¿qué ha pasado? Que cuando este debate surge y surge del feminismo, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, como instituciones lingüísticas de peso, podrían haber iniciado, dado un paso adelante y haber dicho, a ver, aquí está ocurriendo algo, hay una demanda social. Hay una demanda social de que hay mujeres que están diciendo, no me siento representada con el lenguaje. ¿Qué pasa? Pues esas instituciones podían haber dado un paso adelante y haber dicho, pues vamos a hacer una guía con lingüistas feministas que digan cuáles de estas cosas se están haciendo, se están recogiendo, en qué contexto. Pues no, en vez de hacer eso, la academia se quedó ahí en un paso, el Instituto Cervantes luego ha dado un paso, pero un poco más tarde, y se han dedicado, pues mucha gente que no ha sido lingüista ha dado charlas sobre uso del lenguaje, ha dado cursos y ha creado guías, algunas de las cuales dan vergüenza de verlas, porque dicen cosas con conceptos y términos equivocados. Eso es cierto, es que es verdad. Yo he hecho análisis porque tengo 2 trabajos publicados de recopilación de guías, uno sobre la guía en el ámbito administrativo y otro trabajo que publiqué sobre la guía en el ámbito universitario, y las conozco muy bien. Entonces, tengo que reconocer que hay guías que yo no firmaría ni para atrás, pero hay otras que son magníficas. ¿Cuáles son las buenas? Las que están hechas por lingüistas, que no se conocen apenas. Mira, las que yo he hecho, obviamente, son obras hechas por lingüistas, pero en la Universidad de Alicante hay una guía buenísima hecha por lingüistas, buenísima, por mi colega Carmen Marimón e Isabel Santamaría. Por ejemplo, la que tiene hecha el Instituto Cervantes, que la hizo en 2011. En 2011 el Instituto Cervantes hizo una guía magnífica. Lo que pasa es que está en papel y no se puede descargar. Hecha por un equipo magnífico de lingüistas de la Universidad de Valencia. Y ahora la ha vuelto en 2021 a reeditar. O sea, esas guías son magníficas. Entonces, cuando tú lees esas guías no les puedes poner ni una coma. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el trabajo de las pocas feministas lingüistas no se reconoce. Y cuando alguien hace un trabajo que es negativo, que hace una tontería, eso sale en todos los medios de comunicación, ¿entiendes? Igual que cuando alguien dice miembro, miembra, portavoz, portavoza, eso ya sirve para hacer parodia de todo lo que queráis. Entonces, bueno, yo veo que si algún día se hace un debate serio, que es lo que yo apuesto en un artículo que hace poco que publiqué, por cierto, en una revista CLAC de bastante prestigio, yo hablaba como, no me acuerdo del título del artículo exactamente, pero algo así como que el debate del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación es como la representación del mismo debate que hay en el ámbito universitario, en el ámbito de la academia, el mismo. Entonces, si en algún momento se hace un debate serio, pausado, con argumentos lingüísticos y no con argumentos de agredir al otro diciendo tú eres un inútil y idiota, porque aquí en el lenguaje al final de los medios es que la academia y todos los que están en contra del lenguaje inclusivo dicen ignorante, estúpido, es una idiotez, y la gente que en este lenguaje participa del feminismo dice retrógrados, misóginos, machistas. Eso no es un debate serio, eso es insultar, eso es lo que se llama argumento ad hominem, que es ir
a destrozar a la otra persona. No, vamos a poner argumentos lingüísticos serios, vamos a hacer un debate pausado y vamos a ver de todo esto que sacamos. En el momento que se haga un lenguaje, un debate serio, ya os digo yo que la cosa va a ir por otro lado. Y habrá lingüistas que estén muy de acuerdo, porque ya las hay. Yo veo que todas las personas que se acercan a la lingüística feminista se convencen. Pero claro, lo que llega a través de los medios no es lingüística feminista. Es un discurso exacerbado, muchas veces echando insultos unas personas sobre otras. Muchas gracias, Susana. Voy a dar una última palabra porque ya el tiempo se nos echó encima para continuar con la sinergia. Sí. Choni. Hola, no sé, ¿me escucháis bien? Mira, primero darte las gracias de nuevo, es realmente una charla que estaríamos aquí todo el día, pero lo que aparte de lo que has dicho, lo que me da mucha pena es de todo el esfuerzo y de tu manual. Desgraciadamente, la Junta de Andalucía, el 3 de noviembre de 2021, aprobó un nuevo decreto, una nueva instrucción para los libros de Andalucía, derogando la anterior legislación. Lo que decía la anterior legislación era utilización de un lenguaje inclusivo no sexista que nombre y visibilice de forma equitativa a hombres y mujeres, evitando la utilización de masculino genérico para hablar a los hombres y a las mujeres. Y que no se utilizara el lenguaje y se eliminara cualquier situación de machismo, sexismo, etc. Eso es lo que era la anterior. La actual norma que acaba de aprobar con los votos de PP, Vox y Ciudadanos para los libros en Andalucía, en primaria y en secundaria, es lo siguiente: se elimina todo eso, se deroga y se cambia por una frase, aparte de otro tipo de cosas, utilización de un lenguaje equitativo, usando términos genéricos que mantengan la neutralidad y evitando los desdoblamientos abusivos. Vale. Y es para que nos demos cuenta que hasta en nuestra propia comunidad, todos los trabajos que hacéis, todo lo que has hecho, todo, pues eso es lo que llega ahora a los colegios, como en un plumazo desaparece absolutamente todo. Gracias. Yo lo que veo, yo lo veo, lo diré y lo repetiré. Aquí la base está en no haber entendido qué es el lenguaje inclusivo. Sí, es que yo creo que la gente piensa que el lenguaje inclusivo es desdoblar constantemente. Entonces, basándonos en eso, destruyes todo, puedes destruir todo de esa premisa, porque nadie acepta eso. Primero porque es muy fácil criticar, eso no lo hace nadie, es insostenible, todo el mundo empieza, porque nos pasa con la clase política, estar pendiente de los mítines políticos, todo el mundo empieza desdoblando y luego va dejando el desdoblamiento. Es imposible sostener todo un mítin así, es agotador. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo esa premisa falsa del lenguaje inclusivo es desdoblar, vamos tirándolo todo. Porque como eso va en contra del estilo lingüístico, eso va en contra, eso no, y el masculino es correcto, vamos a hacer. Entonces, aquí lo que habría es que asesorarse. Vamos a ver, ¿qué es el lenguaje inclusivo? O sea, yo muchas veces diría, dame la oportunidad, o sea, dame un libro de texto, te lo voy a redactar con lenguaje inclusivo, te lo voy a dar, y luego veremos. Digo esto porque lo que hay que demostrar es un buen lenguaje inclusivo es aquel que pasa desapercibido, en el sentido de que no es estridente, porque obviamente si una cosa es estridente y suena mal, no lo podemos proponer, porque nos estaríamos cargando algo que es fundamental, que es el estilo lingüístico. Pero si yo consigo hacer una cosa que nombre en igualdad a todo tipo de personas y que además es correcto porque a ti no te suena y te pasa desapercibido, eso es lenguaje inclusivo. Y no he estado todo el tiempo desdoblando. Entonces aquí se parte, lo digo y lo diré siempre, de una premisa equivocada que nos han colado, que es hacer sinónimo el lenguaje inclusivo de solo y exclusivamente desdoblar. Es lo que yo pienso. Bueno, no sé si ya hay alguna pregunta o si ya tenemos que seguir, yo creo, con la próxima sesión, ¿verdad? Sí, tenemos que seguir. Muchísimas gracias, Susana. La verdad es que nos hemos quedado todos con ganas de seguir escuchándote y hay muchas propuestas de que quizá pronto nos puedas dar una extensión de esta charla, un mini cursillo de estos cursillos que haces. No sé cómo lo ves. Bueno, pues sí, con tiempo se puede hacer todo.